En el COVID hubo una mortalidad del 50% en la UCI de mi hospital y tener la mirada perdida, ¿no? Yo considero que una de las cosas que busca y que necesita el paciente, la persona, cuando tiene cualquier tipo de patología, desde una 15 de tobillo, que es lo que yo veo, hasta una endocarditis, como una laringitis de una persona que vaya a un médico de familia, lo que busca es información. Sí, de que un paciente tiene 5 sífilis en un año, ¿no? Y dice que detrás de esto hay algo más, ¿no? Claro. Que alguien que ha decidido tener relaciones sin preservativo. Pero en los 10 minutos de la consulta tú no puedes ver que hay nada más. ¿Por qué es tan importante terminarse el tratamiento aunque ya no tengas síntomas? Pues como no tengo tiempo, no tengo los recursos, etcétera, tal, pues le pongo un antibiótico y si no va bien con el antibiótico ya veré si lo mando al especialista o si le hago una eco, o si le hago un TAC. ¿Cómo es posible que al médico, en este caso el profesional, cómo el sistema no te proporciona tiempo para conocer eso? Porque seguramente se sea muchísimo menos eficaz si no conoces a la persona. Pero una cama de un hospital, depende del servicio en el que estés ingresado, va de entre 300 y 1.200 euros al día. Y una cama de UCI, 3.000 euros al día. Muchas veces creemos que las cosas simples generan poco impacto. Y no tiene por qué. Yo no recuerdo haber visto unas recomendaciones de hábitos, de vida, cuando un Eduardo, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por sacar tiempo de tu agenda, que seguro que está repleta. Así que te agradezco muchísimo, tanto yo como mi equipo, que vengas aquí a explicarnos un poquito de cosas súper interesantes, que seguro que así son. Te presento rápidamente, ¿vale? Perfecto. Eduardo López, médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, profesor de medicina en la Universidad de Sevilla y coordina el programa de tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso, lo he dicho bien, Muy bien. en el Virgen Macarena y en el Virgen de Rocío, que son pues seguramente dos hospitales de referencia, por lo menos aquí en Andalucía y seguramente en España también. Así que la primera pregunta: ¿has sido estudiante de medicina? ¿Has sido profesor o eres profesor de medicina? ¿Llevas una experiencia profesional? ¿Eres médico? ¿Dónde piensas que has aprendido más? ¿En la carrera? ¿Siendo profesor? ¿En tu experiencia? Bueno, mi sensación es que durante la carrera aprendí muchas cosas teóricas, mucho repetir, mucho, ¿no? Examen, nuestras clases, yo siempre lo decía, ¿no? Se lo comento a mis compañeros que son de otras carreras, ¿no? Nuestras clases eran copiar lo que el profesor decía, ¿no? Y alguna vez levantábamos la mano y decíamos, ¿va a dar usted la diapositiva? Pero esa es nuestra interacción, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos avanzando mucho en la facultad, en la forma en la que damos las clases y cómo interactuamos con el alumno. Por eso creo que he aprendido más en los años después de terminar la residencia, cuando ya uno vuela solo claro. y ya pues es capaz de enfrentarse a pacientes de distintas situaciones, bueno, sin tener ese foco de cómo tienes que hacerlo, ¿no? Durante la residencia siempre tienes un adjunto cerca que un poco te guía, que te ayuda, pero que también te dice cómo tienes que hacerlo y ya una vez que pasas a residencia, pues ya lo haces como lo mejor que uno puede. Claro. Después hablaremos de tu etapa presente de profesor, que tiene que ser muy interesante. A mí me encantaría, me parece un ámbito espectacular. Pero seguramente por lo menos en la fisioterapia a mí me pasaba, ¿no? En la carrera no te enseñan tanto sobre la gestión del paciente, ¿no? Vale, yo sé perfectamente lo que tiene o lo que no tiene, pero cómo le hablo al paciente, cómo lo recibo, qué gesto pongo. Creo que eso es muy importante en tu día a día. Me imagino que al final pues te enfrentas con patologías graves, con la muerte, de que después lo hablaremos, tratamiento con familia, etcétera. ¿Cómo es ese choque, ¿no? De salir de tu 6º año de medicina, haces tu MIR, empiezas residencia. Ostras, espérate, que esto es un trabajo hacia el público. Totalmente. Sí, eso hacia el público y hacia el paciente, ¿no? Cómo nos relacionamos con él. Claro. Cuando yo estudié la carrera no existía ese tipo de enseñanza. Es más, uno terminaba y aunque hacía prácticas de estudiante, ¿no? Un poco siguiendo a otros médicos por el hospital, con muy poco papel relevante, prácticamente casi no te dejan hablar. Tú lo que haces es mirar y tomar nota. Y como te decía, ¿no? Esto está cambiando. Ahora ya sí se hacen, hay exámenes teatralizados, incluso se contratan actores para, oye, ¿cómo te enfrentarías a un señor que se sienta delante tuyo y te dice, me duele el pecho, estoy sudando, y lo hacen también que los estudiantes se ponen hasta nerviosos, ¿no? Hay alguno que sale de allí
sea, que más lo pasa, menos mal que ha terminado esto, ¿no? Qué interesante. Y esto lo estamos cambiando por eso, ¿no? Porque yo creo que cuando yo estudié era todo muy teórico, como te decía, y nadie te enseña, como te decía, ¿no? A relacionarte, pero ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Tú aprendes a diagnosticar como si, Mm. ¿no? Como si tú diagnosticaras un riñón, ¿no? Pero no ves a la persona. Yo creo que ahí estamos andando un camino muy distinto porque esto no se hacía entonces, ¿no? Y por supuesto con la muerte, esa asignatura, ¿no? No hay nada relacionado con la psicología, ni hacia el paciente, ni hacia la persona que atiende. Es decir, ni cómo cuidarte tú, ni cómo relacionarte con personas que a veces que la evolución no es buena y que terminan falleciendo, ¿no? Eso a mí nadie me lo enseñó. Eso me lo tenía yo que trabajar luego y me lo sigo trabajando porque a mí es uno de los aspectos que más me cuesta, ¿no? Porque cuando las cosas no van bien. Quizás en mi área, en enfermedades infecciosas, el pronóstico de los pacientes no es tan malo, es decir, las infecciones habitualmente se curan, habitualmente, Sí. o no dejan grandes secuelas. Hay de todo, lógicamente, depende mucho del paciente que estés tratando, ¿no? De cuáles son sus comorbilidades y otras patologías que tenga, etcétera. Pero lo habitual es que vaya bien. Y yo creo que fue una de las cosas por las que me metí en infecciosas, ¿no? Pero yo veo a un oncólogo, ¿no? A un intensivista, ¿no? Yo lo veía en el COVID, que teníamos en el COVID una mortalidad del 50% en la UCI de mi hospital. Esto fue, y no vivimos los peores COVID, ¿no? En Madrid, ¿no? Que se habilitaron gimnasios, etcétera. No vivimos ese tipo de COVID, pero con una mortalidad del 50%. Yo los veía cuando yo llevaba a un paciente a la UCI en aquella época y tenían la mirada perdida, ¿no? Estaban mirando al suelo, estaban mirando al techo. Sí, otro paciente. O cuando valoraban a un paciente en planta me decían, pero es que uno de cada dos que nos bajamos fallece. Ya, Pero que pero tiene es que que bajar. claro, pero es que tiene que bajar la UCI, es que ahí tenéis respiradores y tenéis, ¿no? Y ya te digo, eso nadie te lo enseña. Y yo en mis compañeros veo, y lo comentamos, ¿no? Veo que poco a poco esto nos va haciendo muesca, nos va haciendo... si no te cuida, esto te aparta un poco del paciente, ¿no? Porque terminas viéndolo como, ostras, esto a mí me hace daño también. Esto yo no sé cómo llevar el cuarto paciente que se me ha muerto este mes. Esto es una frase que intento evitar y que no sigue saliendo. Se me ha muerto, ¿no? Y yo se lo corrijo a mis compañeros, digo, a ti no sé, no, pues a ti no se te ha muerto nadie, tú no eres nadie para... Responsable, ¿no? Efectivamente, ¿no? El paciente se ha muerto, tú has hecho lo mejor que podías. Pero es verdad que, como ves, me ha salido, ¿no? Se me ha Sí. muerto. Esa responsabilidad que tenemos hacia el paciente, después no pasa factura. Y me imagino que intentar despegarse de ese sentimiento es un arma de doble filo porque una de las cosas más importantes, y tenía muchas ganas de estar con una persona que trabajara en el sistema público, ¿no? Ujú, Que tantas veces sale en la televisión, con tan poco tiempo, con tantísimo estrés de trabajo, y al final vosotros no dejáis de ser personas, que después ujú. llegáis a vuestra casa y también tenéis vuestros problemas, ¿no? Entonces, como te decía, el intentar despegarte de ese sentimiento muchas veces también puede arrastrar, corrígeme si me equivoco, el despegarte también de que eso, de que el paciente tiene un nombre y apellido, es una persona con su Ujú, familia detrás, y a lo mejor también es muy fácil despegarse del contexto de esa persona, ¿no? Y a lo mejor trabajas o tratas una endocarditis, ¿no? O tratas ujú. una infección Sí, X, pero realmente no estás tratando eso, estás tratando a Pepe López con una endocarditis, ¿no? ¿Cómo funciona esa, o cómo aprendes esa necesidad de tener contexto sin responsabilizarte de ese claro. contexto? Claro, yo creo que ese contexto es importantísimo y lleva una carga, como tú dices, personal, ¿no? Cuando tú ves, yo por ejemplo me dedico a una labor de interconsultoría, es decir, a mí me preguntan sobre un paciente concreto de infecciones, con una infección, perdón, y yo pues doy una opinión, pero hay veces que, sobre todo cuando son infecciones muy fáciles, incluso ni veo al paciente, es decir, ya lo ha visto un compañero, yo recibo ¿no? una interconsultoría y hago una valoración directa, ¿no? En base analítica y tal. Pero claro, esta no es la medicina. Cuando hay una infección seria, como decía, como una endocarditis, tú realmente te implica. Ujú. Lógicamente, tú ves lógicamente al paciente. Muchas veces son pacientes trasladados de otros hospitales. Nosotros somos centro referente de Balme y de Infanta Elena, ¿no? Son pacientes que si tienen una indicación quirúrgica, vienen a otro centro. Entonces, pues mueves a una familia, ¿no? Todo lo que esto conlleva, ¿no? Claro. Y, y como te decía, ¿no? Yo creo que esa implicación muy importante
y es clave, ¿no? Pero a veces, pues, como digo, te lleva a vivirlo desde un punto de vista mucho más personal, ¿no? Lo ideal sería nosotros vivimos un poco la medicina paternalista, ¿no? En el que el médico dice cuál es el tratamiento, el paciente lo acepta y nada más, ¿no? ¿Cómo debería ser o a qué tiendo yo en mi día a día? Pues a una labor un poco más de acompañamiento, por decirlo así, ¿no? Si esto aplica sobre todo a infecciones crónicas, ¿no? Lo que te decía en consulta, un paciente que llevas tú durante varios años y que ya puedes ver una evolución, ¿no? En una infección aguda como una endocarditis, pues lo que hace es estar lo más cercano posible, intentar ayudarle lo más posible dentro de las limitaciones que decías como del tiempo, que yo creo que son importantes, pero a lo que yo aspiro es a esto, ¿no? A poder acercarme, a poder estar más cerca y poder no solo prescribir un tratamiento antibiótico, sin que esto después, ¿no? Sabiendo después cómo descargarme de esa carga emocional que se genera con frecuencia. Y creo que una de las claves la has dicho, ¿no? Que es la falta de tiempo, ¿no? Yo, por suerte, yo no he tenido que estar tiempo en ningún hospital por siendo paciente. Mi padre, pues hace varios años sí tuvo que estar un tiempo, pero he tenido la suerte de no tener que, pues, residir allí mucho tiempo. Sin embargo, todos estamos en contacto con el sistema público de salud de alguna manera u otra, con tu médico de cabecera, el centro de salud más cercano, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que vemos es esto, ¿no? Es la falta de tiempo, ¿no? Y cómo en un ámbito tan complejo como es el mundo de la salud, que es tan multifactorial, que depende tanto del conocimiento de la persona, de sus comorbilidades, como tú decías anteriormente, de sus hábitos de vida, de su factor socioeconómico, de dónde vive, de dónde no vive, ¿cómo es posible que al médico, en este caso, el profesional, no le dé tiempo a cómo el sistema no te proporciona tiempo para conocer eso? Porque seguramente se sea muchísimo menos eficaz si no conoces a la persona. Entonces, ¿por qué el sistema tú has dicho, ¿no? Yo intento acercarme, pero ostras, tienes que luchar contra el sistema para intentar acercarte y conocer al paciente, en vez de que el sistema, y hablo del sistema como si fuera algo conspiranoico, pero no, hablo del sistema de salud, te lo proporcionara, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Claro, clásicamente era el médico de familia el que te conocía, ¿no? Desde que tú ya pasas a la edad adulta y conocía tu evolución, y cuando era necesario, pues hacía una consulta a un especialista o tú ingresabas por lo que sea, ¿no? Esto tampoco ocurre ya. El médico de cabecera son de los médicos que están más saturados, ¿no? Tienen pues 30 pacientes, 40 pacientes en la mañana, tienen que dar alta, baja, con lo cual eso se ha perdido. Y una vez que ingresa, lo mismo, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario, y creo que un poco muchos otros, tiende a una especie de optimización de tu tiempo en el que te conviertes en un ser multitarea y en el que cuantas más cosas hagas en menor tiempo, mejor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que yo hago investigación y que hago docencia, pues esto, ¿no? De 8 de la mañana a 10 ves pacientes, en mi caso con infección en la sangre, que se llama bacteriemia, después me voy a la facultad, doy una clase, ¿no? Vuelvo, me han preguntado, ¿no? Tengo el busca y tengo llamadas perdidas, me están preguntando lo del WhatsApp y todo esto, algo que además nos ha añadido complejidad, ¿no? Porque gran parte de decía, a nuestra tarea matinal de ver pacientes en directo en persona se añade dudas, preguntas, ensayos clínicos. Oye, voy a meter un paciente en un estudio. Entonces te vuelve, nosotros lo decimos con frecuencia, una persona, un ser multitarea que puede ser que nos haga muy eficaces, pero como decía, para el paciente tiene mucho detrimento porque se pierde ese tiempo que pasas con él, ¿no? Esa relación, y para nosotros también, ¿eh? Es decir, yo atender este tipo de dudas o lo que decía de investigación de un paciente que se va a incluir en un ensayo clínico entre paciente y paciente es una locura, pero así lo hacemos. Es decir, yo estoy subiendo de la segunda a la quinta para ver a otro paciente y mientras estoy respondiendo, claro, este paciente se va a incluir, no ha firmado el consentimiento informado, está en la consulta porque lo que sea, ¿no? Y eso, al final de la mañana, termina cao, te pasa factura. No sé, probablemente sea más eficiente que hace 15 años, porque el mismo médico hace muchas cosas, pero ni es bueno para el paciente. Yo creo que
no es todo o nada, ¿no? Pero habría que buscar una cierta medida, ¿no? Además, hay inmediatez que todo nos llega, ¿no? A través de los WhatsApp, del correo. Ya, el correo para los que hacemos investigación y docencia, etcétera, se ha convertido en un segundo WhatsApp. Es decir, la gente espera que le respondas un mail a la velocidad que le responde. Pero también está en nosotros, es decir, ahora no es el momento. Es decir, estoy entre paciente y paciente, voy a parar un momento, voy a pasar páginas, voy a ver... Y uno cae en esa multitarea que ya digo, es muy perjudicial y que termina quemándonos en años. Claro, y además todo esto repercute tanto en el profesional, que acaba muy quemado y lo podemos ver muchas veces, ¿no? Que aparecen en medios televisivos, etcétera, huelgas, las condiciones, etcétera, y también en el paciente, es decir, en toda la sociedad, por un lado y por otro, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque yo considero que una de las cosas que busca y que necesita el paciente, la persona, cuando tiene cualquier tipo de patología, desde un E15 de tobillo, que es lo que yo veo, hasta una endocarditis, como una laringitis de una persona que vaya a un médico de familia, lo que busca es información. Sí. Es decir, está en un mar de incertidumbre, a lo mejor lleva semanas sintiendo un síntoma, esperando una consulta, en un mar de dudas de ¿tendré algo grave? Entra, ¿no? El factor catastrófico, ¿no? De ¿tendré un tumor en el esófago? ¿Tendré tal? Y llegas a un sitio donde tú piensas que te van a dar la respuesta y no te la dan. Porque no tienen tiempo. Sí. Porque, pues mira, tómate esto y esto. Y tú sales diciendo, vale, me tomo esto y esto, pero ¿esto es normal? ¿Y si mañana me duele? ¿Y si...? Entonces, muchas veces lo que busca la persona, por supuesto, curarse, ¿no? Pero lo que busca la persona es sentirse tranquila diciendo, vale, tengo esto. Esto va a ser más o menos el pronóstico, esto es lo que me queda por delante. No lo sabe. Entonces sigues estando en la misma incertidumbre. Estás medicalizado, pero con la misma incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista de un médico de enfermedades infecciosas que trabaja con el ritmo al que trabajas, ¿cómo lleváis a cabo la educación para la salud, la educación sanitaria al paciente y a la familia? ¿Tú crees que se necesita mejorar o ya tenéis un vínculo importante? Yo creo que hay mucho camino que recorrer aquí y es muy mejorable. Como decía, ¿no? Yo tengo ahora 43 años y recientemente pues me han diagnosticado una hipertensión, he estado con unos acúfenos y yo siendo médico y teniendo el conocimiento, que a veces es incluso contraproducente, ¿no? Porque el exceso efectivamente, el exceso de información y el autocuidado, ¿no? Es decir, yo soy mi propio médico, pero lo que te decía, ¿no? Tú dices, bueno, voy a intentar pedir una cita para un compañero que me vea, porque quizás lo que decía, ¿no? Buscar en internet, bueno, o el conocimiento ya lo tengo, y eso, te llevas semanas esperando, y al final lo que tú dices, ¿no? La consulta es súper rápida, en la que no da tiempo a contextualizar qué es lo que te está ocurriendo, o por qué puede ser que te esté ocurriendo esto, a qué lo atribuye. Muchísimas cosas, ¿no? Con el dolor, con puede ser una disfagia, una maldigestión, por decirlo así, ¿no? Eso puede significar tantas cosas. Lo que hacemos es un omeprazol y si me consultas otra vez te da una endoscopia, ¿no? Y te hago un test de Helicobacter y... Es decir, todo muy protocolizado, pero muy rápido, ¿no? Y dice, bueno, es que lo mismo esto supone, ¿no? Lo que me está expresando este paciente, que yo no tengo capacidad de ver en 5 minutos, es que está pasando una situación estresante en su núcleo familiar o laboralmente. Eso es imposible verlo en 5 minutos, ¿no? Nos hemos convertido en una medicina de protocolos y que sí, que funciona para muchas cosas, pero hay tantas otras que lo que hacemos es dar una pastilla, ¿no? Y yo creo que además eso no solo nos nubla... Nos dejamos de ver esa parte del paciente y solo vemos un síntoma, sino que además le quita responsabilidad al paciente, ¿no? Es decir, determinadas patologías, sobre todo patologías crónicas o patologías repetitivas. Te ponía como ejemplo, o te puedo poner la infección de transmisión sexual, pues una sífilis, una gonorrea, que es lo que a mí me lleva más cercano, por decirlo así, ¿no? En el que un paciente tiene 5 sífilis en un año, ¿no? Dices que detrás de esto hay algo más, ¿no? Claro. Que alguien que ha decidido tener relaciones sin preservativo. Pero en los 10 minutos de la consulta tú no puedes ver que hay nada más. Tú le pones una penicilina y dices, oye, y cuídate, que ya sabes que... Ya sabes que ni siquiera te da tiempo a explicarle qué consecuencias puede tener, sino que sale de ahí, va la enfermera, le pone la penicilina y dentro de un mes, pues mira, que he tenido
detrás de eso hay algo, ¿no? Es decir, y eso hay que verlo, y yo digo, y hay una responsabilidad también del paciente. Sí. No es solo tomar el tratamiento y ser responsable del tratamiento, sino, oye, tú eres responsable de tu patología y las infecciones a veces eres tú mismo el que te la ha causado, por decirlo así, ¿no? El que lo ha propiciado. Entonces hay una parte de esa responsabilidad que yo creo que se está perdiendo. Me alegro que hayas sacado el tema de la responsabilidad del paciente, porque al final, pues siguiendo con los ejemplos que decía antes, el E15 de tobillos del paciente no es del fisioterapeuta, la endocarditis del paciente no es del médico infeccioso. Y siempre sale en todas las entrevistas que hago a diferentes profesionales sanitarios, siempre sale el activo versus pasivo, ¿no? Estamos muy acostumbrados como sociedad a que me curen, ¿no? A, pues eso, ir al fisio a que me descarguen, ir al médico a que me curen o a que me den el tratamiento, me den el paracetamol, el nolotil, el tramadol y se acabó, ¿no? Entonces, creo que la educación sanitaria mata dos pájaros de un tiro, porque produce esa responsabilidad, ¿no? De decir, oye, hay que empoderarse, tú necesitas conocer un poco más y aparte le quita incertidumbre al paciente, ¿no? Entonces, creo que es un gran caballo de batalla, bajo mi punto de vista, o desde la parcela en la que yo lo veo, Totalmente de acuerdo. Creo que es fundamental, ¿no? Y después hablaremos de hábitos saludables. Sí, también te quería decir, ¿Sí? es decir que realmente, pero también hay que hacer ver al paciente esa parte de responsabilidad. Total. Es decir, totalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, un paciente que viene con colesterol alto, ¿no? Bueno, como yo ya sé, esta es una frase como yo ya sé que tú no vas a hacer ejercicio, no te vas a cuidar, tía, ¿no? No le has dado ni la oportunidad, ¿no? Tómate estatina y si no, dentro de 6 meses te subo la dosis, ¿no? Es decir, hay una parte de responsabilidad del paciente que él tiene que tomar y que también nosotros tenemos que dársela, ¿no? Claro. Con frecuencia, escuchar por los pasillos, ¿no? Culpabilizar, hay que individualizar cada situación, ¿no? Pero digo, culpabilizar al sanitario o al sistema sanitario de cuando algo no va bien. Tuvo un infarto y no se le atendió a tiempo. Fue a quirófano y en quirófano fueron... Bueno, pero vamos a ver, es que muchos de estos problemas vienen de hace 15 años. Claro, ¿cómo has llegado a tener una cardiopatía isquémica? Claro. Pues no cuidándote. Ya digo que hay que individualizar y por supuesto hay patologías genéticas y hay cosas que no son modificables. Pero hay una parte que está en el paciente. Si tú no te haces responsable de esto, no puedes dárselo todo al médico y decir, ¿no? Y ahora, solucionamelo. Totalmente. Y si no va bien, pues súbeme la dosis y tal. Porque lo que hacemos es eso, ¿no? Entrar en esa medicina paternalista en el que, oye, se trata como si fuera un niño chico, ¿no? En el que dice, tú te tienes que tomar esto porque yo sé más que tú. Y si además tú me hablas de que has leído en internet y tal, yo me pongo a la defensiva y te digo, este paciente me va a buscar las cosquillas, ¿no? Yo creo que deberíamos, lo que pasa es que, claro, implicaría un cambio tan fuerte en la relación sanitaria a la que vamos, ¿no? Que probablemente nosotros lo que vamos es al sistema sanitario americano, ¿no? Nos hemos copiado un poco de eso, ¿no? Distinto, ¿no? Porque ellos trabajan con seguro y tal, pero eso, es una medicina muy vertical en la que uno dice, el otro hace. Muy jerárquica. ¿no? Muy jerárquica y en el que yo soy el que sabe y yo soy el que toma decisiones y tú, si no lo haces, porque también hay pacientes que ponen en duda tu recomendación. Claro, es que está todo en su derecho. Es que es su vida. Claro, es que es su vida, totalmente. Pero no se ve bien, habitualmente no se ve bien desde el sistema sanitario clásico en el que dice, ostras, yo le he puesto y encima no lo hace, o me dice que por qué tal, o cuestiona la forma de hacerlo. Eso yo creo que hay mucho camino que recorrer. Totalmente. Hemos hablado un poco del continente, ¿no? De cómo es la vida en el hospital, por ejemplo, ¿no? Esa gestión con el paciente, etcétera. Vamos a meternos poco a poco en el contenido, ¿no? Hemos dicho en tu presentación que eres médico de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tratamientos novedosos y de patologías que quizás sean un poco más técnicas. Entonces, me gustaría empezar por la base, ¿no? Vale. Que me dijeras qué es una infección. Bueno, pues meto una cuña publicitaria. Iba a decir que es la única que traigo preparada, no que soy infectólogo, trabajo en enfermedad infecciosa y España es el único país de Europa que no tiene especialidad en enfermedad infecciosa, ¿no? Vale. Esto no lo sabe mucha gente, vale. Por eso soy médico. Yo me formé en medicina interna como especialidad y después ya me formé como infectólogo, pero no tengo ningún documento que diga que soy infectólogo. Y a pesar, llevamos 20, 25, 30 años trabajando desde el VIH probablemente sobre todo, ¿no? En infecciones y muchos compañeros en España, pero no tenemos la especialidad. Es el único país de Europa que no tiene la especialidad en enfermedad infecciosa, vale. A pesar de la gripe, a pesar del COVID. Y a pesar de tantas otras cosas que hacemos. Nosotros nos dedicamos, solo hacemos enfermedad infecciosa.
pero no oficialmente. No Y sé. entonces, ¿qué es una infección? Pues una infección habitualmente es cuando en nuestro organismo penetra, por decirlo así, un poco, o un microorganismo externo. Puede ser bien un virus, un parásito o una bacteria, ¿no? Habitualmente nosotros tenemos unas defensas Sí. para a contrarrestar esa infección que habitualmente genera una respuesta que suele ser la fiebre, que es esta batalla, digamos, que se genera entre el microorganismo y nuestro organismo, y que a veces pues necesitamos de un tratamiento externo para combatirlo, por decirlo así, ¿no? Vale. Algo muy, muy, muy básico. Una de las señales que me imagino que utiliza el cuerpo para luchar y para alertar, ya lo has dicho, que es la Es la más fiebre. frecuente, sí. ¿Qué otras señales puede tener una persona que me imagino que también depende del ámbito, no es lo mismo Claro, una infección en la totalmente. piel, ¿no? Que una infección en el ojo, ¿no? Pero Totalmente. ¿cómo cursa, ¿no? El cuerpo para luchar contra esa infección? Esto podríamos distinguir ahí entre infecciones sistémicas, que son las que aplica a todo el organismo o una parte de él muy importante y que puede o no cursar con infección en la sangre, que se llama una bacteriemia, o infecciones locales. Puede ser un ejemplo la infección de transmisión sexual, como había puesto antes, la infección cutánea puede ser, o no lo sé, o una infección en una pieza dental, Sí. ¿no? Cuando una infección sistémica, habitualmente el síntoma, como digo, más frecuente es la fiebre. De ahí, pues, además, si esta infección se vuelve subaguda, es decir, pasa a durar un poco más de tiempo, o incluso crónica, pues puede venir pues, pérdida de peso, puede venir, no sé, sudoración nocturna, muchísimos síntomas, pero esos síntomas dependen sobre todo, digamos, de dónde parte la infección. Ujú. Si tiene una hepatitis, pues se pondrá amarillo, ¿no? Por la subida del aumento de bilirrubina transaminasa. Si uno tiene una encefalitis, una infección del sistema nervioso central, pues vendrá un deterioro del nivel de conciencia. Es decir, que los síntomas dependen mucho y nos ayuda mucho cuando nosotros hacemos una historia clínica, que la base de la medicina y de la atención inicial al paciente es, oye, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? ¿No? Y intentar ir a un interrogatorio que nosotros le llamamos por aparatos. Es decir, vas preguntando por el punto de vista respiratorio, digestivo, sistema nervioso central, etc. Y ahí centras un poco más con esos síntomas de dónde puede venir esa infección, porque a veces es solo fiebre. A veces solo y absolutamente fiebre, de 1, 2, 3 semanas. Y ahí pues ya necesitamos de determinadas pruebas complementarias, sobre todo de imagen y analíticas, para intentar poner un nombre y apellido y focalizar esa infección. ¿Y el aumento de temperatura está siempre? Es decir, Habitualmente sí. Es más, cuando nosotros llamamos un diagnóstico diferencial, digo, es como lo que hacía House en la pizarra, ¿no? Que House creo que era, no sé si era nefrólogo o reumatólogo, pero bueno, son dos especialidades que hacen diagnósticos diferenciales muy buenos. Oye, partimos de este síntoma que nosotros cogemos como el más importante, vamos a dividir qué puede dar esto, ¿no? Patología tumoral, patología autoinmune, y dentro de las infecciones, habitualmente, como digo, está la fiebre. Y si no está la fiebre, a veces dudamos o nos hace dudar, podemos seguir investigando y tal, de que sea una infección. Eso y los parámetros analíticos que nosotros utilizamos, proteína C reactiva, leucocitosis, etcétera, si no están en una infección aguda, pues probablemente no sea una infección, sea otra cosa. corrígeme si me equivoco, la fiebre no es solo un síntoma de alerta, o sea, nos alerta de que algo está pasando en nuestro cuerpo, sino que es un síntoma de defensa, ¿no? Perdón, Eso es, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿no? Pues me imagino que subirá la temperatura, pues porque a lo mejor el bichito, ¿no? Y perderme por la presión, pero el bichito se siente menos cómodo con una temperatura elevada, me imagino, ¿no? Una cosa así. Yo tengo un niño pequeño, ¿vale? Y es una conversación que tenemos muchas veces con otros padres, con los abuelos, etcétera, cuando al niño le sale unas décimas, ¿no? Y lo quiero extrapolar también, no solo a niños, sino por supuesto también a adultos, ¿no? Cuando tiene unas décimas, ¿no? Yo qué sé, 37,1, 37,2, ¿no? Uy, pues parece que se ha puesto malusco, ha cogido frío, lo típico, ¿no? Yo qué sé, incluso nosotros, ¿no? Es recomendable, porque a lo mejor tú desde el punto de vista del hospital ya sabes lo que le pasa a la persona, ¿no? Pero la primera vez que te viene la fiebre, ¿no? De, uy, me encuentro regular, mira, 37,1, ¿es recomendable tomarte el antipirético para eliminarla o decir, oye, espérate, vamos a ver, no te digo hasta dónde llega, ¿no? Pero a ver si nos da algún otro tipo de señal. ¿Cómo funciona este manejo? En el caso de los niños, nos preocuparía que tuviera una fiebre alta y que terminara convulsionando, ¿no?
pero si es lo que tú dices, la parte inicial de observación, yo creo que es muy importante para ver, oye, ¿qué está pasando? Lo mismo se autolimita, que lo mismo empieza a subirle a una tritona, es decir, eso nos ayuda, ¿no? Y probablemente no sabría darte una respuesta sobre si es mejor dar un antipirético o no. Yo probablemente diría que es mejor esperar y ver, por ver, ya digo, por intentar tipificar un poco, ¿no? Pero a lo que tendemos es a lo que hablábamos antes, ¿no? Es a una mitigación de los síntomas lo antes posible y es como, este paciente, ahora hablo de paciente, pero esta persona, hablo de paciente porque trabaja en un hospital. A mí me pasa lo mismo, Sí, esta persona tiene fiebre, lo que decía, ¿no? Ibuprofeno. Le duele la cabeza, ibuprofeno. Lo que sea, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver por dónde tira esto. Hay veces que, ¿no? Yo creo que tendemos a esa medicina protectora, ¿no? Y que todo soluciona lo que hablamos antes, ¿no? Intervencionista, ¿no? Claro, y yo creo que a veces es recomendable esperar a ver, oye, por supuesto, no hablamos de antibióticos, ¿no? Pero incluso con un antipirético, esperar a ver qué significa eso, porque no siempre es una infección y a veces nos pone de manifiesto muchas otras cosas que puede ser un primer síntoma y oye, si damos un paracetamol corriendo, pues estamos mitigando los síntomas que nos están diciendo que hay un problema de base, ¿no? O un problema, una situación nueva, ¿no? Has comentado antes, ¿no? Que los 3 microorganismos más recurrentes no son virus, bacterias y parásitos. Vamos a dejar el parásito al lado porque seguramente sea algo un poco menos conocido todavía y sobre todo menos frecuente, ¿no? Que los virus y las bacterias, que es donde estamos más habituados la población en general. ¿Cómo funciona la infección de cada uno? Es decir, o cómo se multiplican en el interior y por qué son tan diferentes. Porque las bacterias nosotros tenemos bacterias en el cuerpo, ¿no? Porque hay ciertas bacterias que producen, o sea, que forman parte de nosotros, las famosas microbiota y tal. Y porque hay otras bacterias que, sin embargo, te forman la de San Quintín dentro. ¿Y qué diferencia hay entre virus y bacterias, a grosso modo? Así a grandes rasgos, virus hay muchísimo y somos habitualmente capaces de combatirlo. Casi no existen antivirales. Es decir, antivirales tenemos se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Para infección VIH, para hepatitis, herpes, citomegalovirus, no mucho más, ¿eh? Es decir, el paciente inmunocompetente, que es el paciente que tiene las defensas normales, ¿no? El contrario sería un paciente que, por ejemplo, se le ha trasplantado y que las defensas con tratamiento se le bajan para que no rechace ese órgano, ¿no? Pero el paciente inmunocompetente es capaz de mitigar casi cualquier infección viral. Vale. Para el resto, sí se han inventado, o en la mayoría de las situaciones, sí se han inventado un tratamiento, ¿no? Muchas veces nos reímos porque para el catarro o para infección respiratoria de vía alta no tenemos nada. Porque habitualmente eso no te mata. Claro. Entonces nadie se ha puesto, oye, para el rinovirus nadie ha buscado, ¿no? Un tratamiento, porque es que en 2 días te has curado. Claro. Y eso en el plano de los virus, ¿no? En el plano de las bacterias sí solemos tener más problemas. También somos capaces de mitigar muchas infecciones con nuestra defensa, pero sí solemos necesitar, con muchas situaciones, sobre todo infecciones graves, un tratamiento antibiótico. Y nosotros tenemos enterobacterias, tenemos bacterias en nuestro intestino que tienen un papel fundamental y que cuando se altera, es una de las consecuencias que tiene el tratamiento antibiótico, alteramos esa flora intestinal, tiene consecuencias porque es fundamental, ya digo, para nuestra digestión, para nuestro organismo, que tener estas bacterias. Pero cuando rompemos este equilibrio o tenemos una bacteria distinta, o esa bacteria, por lo que sea, pasa a la sangre, pues ahí ya sí tenemos problemas, o a otro, como decía antes, ¿no? O sistema nervioso central, o cuando hay esa bacteria la sacamos de su sitio normal, sí podemos tener problemas y necesitar antibióticos. Vamos a hilarlo con el mundo de los antibióticos, que creo que también está un poco en boga ahora mismo, ¿no? Y que tiene como tantos beneficios y tantos perjuicios, no te sé decir en dónde está la balanza, ¿no? Creo que la creación, ¿no? La innovación con respecto al mundo de los antibióticos creo que ha sido una cosa espectacular y que nos hace estar aquí todavía, seguramente, ¿no? Sin embargo, también tiene la cara o la cruz de la moneda, ¿no? Que es esta resistencia bacteriana que se dice, ¿no? Que se crea y que puede ser la próxima gran pandemia. Tampoco quiero aquí alarmar, pero es un poco lo que se habla así en las comidas de Navidad, ¿no? De la familia. Entonces,
principalmente, ¿cuál es el efecto del antibiótico, tanto para bien como para mal? Claro, yo creo que lo que nos ha hecho, lo que tú decías, ¿no? Ser más longevo y aumentar nuestra edad, nuestra vida media, fundamentalmente eso es la situación de la higiene, ¿no? Las mejoras en la higiene y todo esto. Y uno de los grandes cambios en los últimos 70, 80 años ha sido la entrada de los antibióticos, ¿no? Estos antibióticos nos han hecho tener la capacidad de defendernos ante infecciones serias, de infecciones que antes claramente significaban o una comorbilidad, es decir, unos efectos secundarios muy altos para el paciente o el propio fallecimiento, pero que a su vez ha llevado al tema de la resistencia, ¿no? Las bacterias tienen la capacidad, a medida que nosotros hemos ido sintetizando familias de antibióticos, de en muy poco tiempo, hay gráficas muy bonitas, ¿no? Diapositivas que utilizamos en muchas presentaciones, en las que se ve cuándo se comercializó un antibiótico y pocos años después cómo ya existían bacterias resistentes a ese microorganismo. Pero estoy hablando de años, no hacía falta ni décadas, ¿no? Por familia, ¿no? Pues penicilina, cefalosporina, quinolona, y cada vez hemos tenido que ir inventando antibióticos, por decirlo así, más potentes, por llamarlo de alguna forma. Probablemente no es la mejor palabra porque potencia hace referencia a mayor eficacia y probablemente no siempre lo son, no siempre son más eficaces los nuevos antibióticos, pero sí que han ido, digamos, adelantando un poco más ese dintel de resistencia. Y en eso estamos, ¿no? Porque el mal uso de los antibióticos, el sobreuso de los antibióticos, promovido en parte por esa medicina defensiva que hablábamos, ¿no? Yo el paciente viene por fiebre el segundo día, pues como no tengo tiempo, no tengo los recursos, etcétera, tal, pues le pongo un antibiótico y si no va bien con el antibiótico ya veré si lo mando al especialista o si le hago una eco, si le hago un TAC. Pero primer escalón terapéutico son los antibióticos en muchos casos, ¿no? Y eso pues nos ha llevado a problemas muy serios y en algunos países tienen problemas. No estamos del todo mal, pero el área mediterránea, Italia, Grecia, por supuesto, ya si nos vamos más al este, de no tener ningún antibiótico con el que tratar al paciente. O sea que si seguimos por este camino, me imagino que no creo Es que un problema muy serio, sí, lo que me Italia hablaba. y Grecia sean tan diferentes a nosotros. No lo son, efectivamente. Y es un problema ya digo, muy, muy serio porque no se trata. Nosotros nos dedicamos a programas, utilizamos una cosa que son los PROA, son programas de optimización de antibióticos. Es decir, no es solo inventar, que es importantísimo, nuevos antibióticos cada vez para bacterias más resistentes. Eso es un paso importantísimo y además que durante unos años estaba estancado. Es decir, la industria farmacéutica, perdón, dejó ¿no? de poner dinero, que básicamente son los que lo hacen porque cuestan miles de millones desarrollar un nuevo antibiótico, dejó de poner sus esfuerzos ahí y entonces durante años, cada vez cuando nosotros teníamos charlas y tal, decíamos, y llevamos no sé cuántos años esperando antibióticos. Ahora ya no. Ahora en los últimos 10 años hemos visto una nueva explosión. Se ha vuelto a poner muchos recursos para crear nuevos antibióticos, pero no es solo crear nuevos antibióticos, sino cómo los utilizamos. Cómo utilizamos los antiguos, que estamos rescatando antiguos antibióticos de hace 20 y 30 años ahora, porque volvemos hay bacterias que se han hecho muy resistentes a los nuevos antibióticos, pero que son sensibles a esos primeros antibióticos. Y después los que tenemos actualmente, saber cómo utilizarlo. Y esto, ya digo, estos programas de optimización del uso de antibióticos, que lo que hacemos en parte los que nos dedicamos a enfermedades infecciosas, es esto, oye, en vez de 15 días, 7 días, ¿no? O en vez de un antibiótico de muy amplio espectro, utiliza uno más dirigido para esa bacteria. Y casi todos los ensayos clínicos, yo diría, de los últimos 10 años muchos de ellos están focalizados en esto, en acortar duraciones y acortar espectro. Es decir, utilizar el antibiótico lo más dirigido y el menor tiempo posible. Claro, para eso tenemos que aprender. Claro. ¿Cuál es el menor tiempo? ¿Cuál es el menor tiempo que se puede tratar una neumonía comunitaria? Bueno, pues hace 20 años eran 15 días, ahora son 5. Para eso hace falta estudios, hace falta comparar pacientes, hace falta sacar conclusiones y también individualizar. Gran parte de nuestra tarea de investigación es no solo cuánto tiempo se puede tratar esta neumonía o esta infección, sino en qué tipo de paciente. Individualizar un paciente de tal edad,
con tal sistema inmune, con tal comorbilidad, en tal día, pues en este podemos hacer 3 días, en este podemos hacer 8, en este antibiótico. Y eso estamos aprendiendo. Esa individualización nosotros le llamamos, uno de los estudios que hemos hecho últimamente, le llamamos fenotipos. Es decir, de esto lo empleamos empezamos a emplearlo con el COVID. Una compañera que es Belén Gutiérrez, se le ocurrió un poco esta idea y es no solo el paciente con COVID y ya está, este es el tratamiento, sino paciente con COVID, en qué día de infección, con qué insuficiencia respiratoria, con qué comorbilidad, con qué parámetros analíticos, con todo eso, decimos, pues, fenotipo es una palabra, pero puede ser que este es clase A3, ¿no? Y este requiere, o este se va a beneficiar de este tratamiento tantos días. Este es un B2 y, ¿no? Pues eso es lo que a eso tendemos, ¿no? Una medicina individualizada. Bueno, conocer más el contexto, Totalmente, abrir un poco de espectro, ¿no? Efectivamente, de cómo influye el resto de patologías que tiene el paciente, Claro. en qué situación de gravedad lo estamos atendiendo o no, o en qué situación de no gravedad. Es decir, los tratamientos no son estáticos de 15 días, sino este tratamiento y además los tratamientos combinados. Muchas veces tratamos, oye, pues en este paciente tratamos con el COVID, por ejemplo, ¿no? Con este antiviral, más heparina, más corticoide, tantos días, porque es un fenotipo Sí, X, ¿no? sí. Y a eso tendemos, ¿no? A intentar aprender cuál es el menor tiempo posible de utilización de los antibióticos. Claro. Una de las cosas que pasa cuando tienes una enfermedad o una infección bacteriana, mejor dicho, que tampoco es muy grave, ¿no? Es que al segundo día de antibiótico tú ya dejas de tener síntomas o al tercer día, ¿no? Ocurrir, sí. Sin embargo, siempre te repiten, tómese usted la cajita de antibióticos. Si le han dicho 10 días, 10 días, ¿no? ¿Por qué es tan importante terminarse el tratamiento aunque ya no tengas síntomas? Bueno, yo creo que hay una parte de bulo en eso. Yo lo escucho continuamente, ¿no? Eso y lo de no tomar antibióticos con el alcohol, yo creo que son las dos cosas que más me preguntan a mí. Se puede tomar antibióticos con alcohol, ¿no? Bueno, no lo recomienden mucho. Esto Cuidado. es un falso bulo, ¿no? Farmacocinéticamente no hay mucho problema. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Pero lo que decías de terminar, yo creo que tiene más importancia, o estoy convencido que tiene más importancia, hacer el tratamiento correctamente a las horas que corresponde, ¿Vale? Porque la forma en la que tomamos los antibióticos depende de unos parámetros que son la farmacocinética y la farmacodinámica. Es decir, cómo se absorbe el antibiótico y cómo se reparte. Así un poco, ¿no? Sí. Cómo llega a los tejidos, en qué cantidad y cuánto tiempo está con niveles terapéuticos en el foco o en el foco que estamos tratando o en la sangre. Por eso hay antibióticos que tomamos una vez al día, o que ponemos intravenoso una vez al día, y antibióticos que ponemos 3 o 4 veces al día, porque la forma en la que se distribuyen y en la que se eliminan es distinto. Si uno incumple esa forma en la que toma el antibiótico, hace que los niveles, tanto plasmáticos como en los tejidos, plasmáticos en sangre, sean muy erráticos y le da la capacidad a la bacteria a volver a reproducirse, por decirlo así, ¿no? A multiplicarse o a hacerse. Eso facilita el incremento de la resistencia a los antibióticos. No es tanto el completar ciclo muy largo. Si tú a las 48 horas, que es el tiempo que necesita un antibiótico para tener efecto, ya dejas de tener síntomas y al día 3, ¿no? El tercer día tú decides, para mí está bien, ¿no? Yo creo que con 3 días yo ya me encuentro bien, El problema que vas a tener no es tanto de resistencia, sino de recaída, por decirlo así. Si el tiempo no ha sido lo suficientemente corto, suficientemente largo para tratar esa infección, pues habrá una recaída precoz. Es decir, volverán los síntomas muy rápido. Vale. Pero con frecuencia ocurre lo que decías de la cajita, que las farmacéuticas yo creo que hacen cajas demasiado grandes. Es decir, nosotros nos gustaría tener cajitas más individualizadas, ¿no? Para 3 días, para 5 días, porque como digo, con los últimos años estamos aprendiendo a que ciclos más cortos de antibióticos son suficientes. Y muchas veces la caja tiene para 10 días. Y nos hemos quedado, ¿no? En los 10 días y de ahí nadie nos mueve, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años sabemos que tratamientos más cortos son igual de eficaces y lo importante es tomarlos bien, no tanto hacer tratamientos muy largos. Es más, hacer tratamiento ese muy largo, ese equilibrio que estamos aprendiendo, que estamos
viendo cuál es para cada tipo de infección, hace que a veces tengamos otros problemas. Hay una cosa que se llama la diarrea por Clostridium difficile. El Clostridium es una bacteria que tenemos solo en el intestino y que está en muy poca cantidad, ¿vale? Nosotros damos un antibiótico y nos cargamos, claro, el antibiótico no sabe, no entiende muy bien, ¿no? Entonces se carga esa flora bacteriana y eso hace que este Clostridium aumente y nos da una diarrea. Es una diarrea post-antibiótico que ocurre con frecuencia. Entonces, en ese equilibrio, que no es fácil de determinar, nos movemos, ¿no? Del tratamiento que sea lo suficientemente largo para tratar la infección, pero que tenga el menor efecto secundario posible. El antibiótico es el arma, ¿no?, que utilizáis, ¿no?, para curar las infecciones que os llegan al hospital, ¿no? Sin embargo, hemos hablado de uno de los grandes perjuicios, ¿no?, de la toma de antibióticos de manera indiscriminada, que es esta resistencia bacteriana. Sin embargo, acabas de nombrar otro, ¿no?, que es que el antibiótico entra, explota, vamos a decir, ¿no?, se lleva con todo lo que tiene alrededor, siendo bueno, malo, menos bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esa... ¿cómo decirte, no? Pues esa... ¿cómo puedo decirlo? Esa eliminación, ¿no?, de bacterias buenas que se han producido, ese desequilibrio, ¿no?, puede generar, aparte de la diarrea, me imagino, también a largo plazo o a medio plazo, ¿no?, en un plazo de semanas o no sé si meses, corrígeme si me equivoco, también puede generar otra serie de síntomas, ¿no?, por ese desbalance de bacterias, ¿no?, que ocurrían antes de la infección, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir esos efectos secundarios del antibiótico? Porque además una persona que haya sido hospitalizada, ¿no?, por una enfermedad infecciosa bacteriana, seguramente haya tenido que tener un buen chute de antibióticos y le haya generado un montón de efectos secundarios. ¿Esa persona se va con recomendaciones por vuestra parte, por la parte del profesional sanitario a casa, de hábitos de, oye, pues el ejercicio o el sueño o la alimentación o este tipo de alimentación te produce un afloramiento, ¿no?, de esta flora bacteriana? ¿Cómo funciona el post-tratamiento una vez el paciente está curado? Interrumpo esta entrevista para recordarte que te puedes suscribir a la newsletter de Hábito Cero, correos semanales con consejos muy sencillitos y muy prácticos sobre hábitos saludables para mejorar tu salud, para seguir cuidándote. Hábitos como alimentación, ejercicio, dolor, sueño y otras muchas temáticas que encontrarás en tu correo todas las semanas. ¿Cómo puedes suscribirte? En la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace que te lleve a ello y si no, más sencillito en habitocero.com. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Pues me gustaría decirte que sí, que esas recomendaciones existen, pero yo no las conozco. Es decir, nosotros, en el tipo de medicina que hacemos occidental, nos limitamos a tratar esa infección. Damos el antibiótico, lo que digo, en el menor tiempo posible. Durante la toma del antibiótico, casi todo el paciente, esto no está muy bien estudiado, o al menos yo no lo conozco, pero casi todos los pacientes refieren cansancio, pérdida de apetito, más allá de los efectos secundarios que pueden tener, pero casi todos cuando utilizamos tratamientos intravenosos o tratamientos orales prolongados, todos refieren esto, ¿no? Estoy muy cansado, tal. Esto sabemos que como decía con las infecciones virales, ¿no? Sabemos que una vez que paremos el antibiótico se recupera y entonces nadie, yo creo, al menos en la medicina que yo hago, nadie le ha prestado mucha atención. No, mire usted, cuando para el antibiótico usted se va a encontrar mejor, pero no hacemos una recomendación al respecto. Yo creo que deberíamos hacerla porque, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Deberíamos tender a una medicina un poco más holística en la que, bueno, el paciente, lógicamente, es un todo, ¿no? Y la nutrición es importante, el sueño es importante, como el ejercicio en cuanto pueda para poder recuperarse, pero yo no he visto, quitando perder peso, así como copia y pega en las historias de alta, o no fumar. Yo no recuerdo haber visto unas recomendaciones de hábitos, de vida, cuando un paciente se va de alta de un hospital. Tómese usted, del tratamiento que usted hacía, esta la quita, esta sigue, esta sigue, esta sigue, esta sigue. Y yo le añado esta 5 días más. Punto. Y lo va a ver su médico de cabecera. Me encantaría decir. Y además me parece muy importante y está poniendo de manifiesto una carencia importante de nuestro sistema sanitario, pero yo nunca lo he visto en una recomendación de este tipo. Sobre todo porque me imagino que, lógicamente, el papel de Eduardo López, ¿no?, viene una persona con una endocarditis, por poner siempre la misma, pero endocarditis, voy a tratar de curarlo. Es decir, yo tengo que salvarle la vida, ¿no? Pero le hemos salvado la vida
fantástico, es decir, objetivo cumplido, ¿no? Ujú. Sin embargo, estaría bien, ¿no? Que hubiera como otra parte, otro departamento, Sin otro duda. servicio, porque seguramente esos efectos secundarios también le están generando que sea proclive a tener otras patologías a corto plazo, desde una, yo qué sé, una Sí, sí, faringitis sí, hasta sí. una infección de. Porque a lo mejor ese sistema inmunitario se ve un poco también atrofiado, entonces creo que sería interesante, Claro, ¿no? nosotros hacemos recomendaciones, por ejemplo, en el tema de la endocarditis, ¿no? Endocarditis es una infección Sí. habitualmente en las válvulas del corazón y nosotros hacemos recomendaciones tras la curación, sobre todo cuando el paciente tiene que hacerse algún procedimiento invasivo, sobre todo si va al dentista y tiene que hacerse algún procedimiento, como digo, una endodoncia, algo que... ¿Por Sí. qué? Porque hay paso de las bacterias de la boca a la sangre, habitualmente nuestro sistema inmune lo defiende y lo elimina pronto, pero en alguien que tiene, por ejemplo, una válvula protésica, puede ser un problema. También, si tiene que hacer un procedimiento, una endoscopia o alguna intervención quirúrgica, ahí sí, porque es un paciente que ya tiene un dispositivo sobre que las bacterias, digamos, pueden volver a dar un problema. Pero fuera de esa... es más, las recomendaciones son así de básicas. Si usted va al dentista a hacerse un procedimiento invasivo, tómese este antibiótico, que no digo que no esté indicado, estoy Ujú. totalmente de acuerdo, Sí, media sí. hora antes, porque lo que hace es cuando quitamos la pieza o hacemos la limpieza, ya tenemos antibióticos en la sangre y ya Lucha. estamos evitando que esa bacteria, esas bacterias lleguen a la válvula. Pero vuelve a ser lo mismo. Tómese usted esta Ujú. pastilla. No hay otro tipo, al menos yo no la conozco, de verdad. Y me parece que abres un melón muy importante porque este papel lo cumplía, como decía antes, el médico de cabecera, que era el que conocía al paciente y el que, bueno, el paciente, su familia, el médico de cabecera de antes era, ¿no? El médico muy Sí, cercano sí, sí, sí. que te hacía recomendaciones de mucho tipo. Como decíamos, la medicina que llevamos y el correr, el tiempo, etcétera, yo creo que esa parte se ha pedido de la medicina de familia, la medicina primaria, y en la medicina de hospital yo nunca lo he visto. Ojalá pudiera ser optimista, pero en este sentido la primera impresión que me sale es un poco pesimista porque creo que el sistema sanitario va justo un poco hasta lo contrario, ¿no? Y no por culpa del profesional, sino un Ujú. poco por culpa del sistema que nos rodea, ¿no? El sistema sanitario que hace que cada vez contextualicemos menos y que esa contextualización dependa del profesional, de su formación y que sea como que genere muy poco impacto, ¿no? Ujú. Genera impacto en ciertos individuos, pero no tanto a nivel de la sociedad, ¿no? Y Ujú. me da un poco de pena eso porque creo que también es importante. Yo lo veo La prevención, quizá todo el papel de la prevención se ha perdido, ¿no? Es decir, la Claro, educación, claro, claro, claro. desde lo que sea, ¿no? Desde lo que hablamos de cómo come uno, Claro. hasta en mi campo, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo hablamos a veces, el tema vuelvo al ejemplo de la ITS, ¿no? Yo no sé cuánta información se recibe sobre educación sexual, pero mi sensación es que menos que antes, ¿no? Nosotros teníamos, es verdad que nosotros vivimos el boom del SIDA, de jeringuilla, todo esto, ¿no? Quizás te estoy poniendo de mi edad, no sé si tienes mi edad, pero yo sí lo viví, ¿no? Y yo recuerdo aquello, ¿no? En los anuncios de la tele. Es decir, había una prevención, ¿no? Por ejemplo, el tema del preservativo, ¿no? Pero Sí, sí, eso sí, lo sí. puedo extrapolar a cómo come para los triglicéridos, o la dieta, Claro. o cómo te cuidas, ¿no? Mentalmente, ¿no? Sí, Tu sí, sí, salud sí. psíquica. Y yo creo que eso ya se ha perdido un poco ese papel. Lo que se va es a tratar muy pronto, pero cuando ya es patología. Es decir, detectar muy pronto la patología en fases iniciales, ¿no? La prevención del ictus, por Ujú. ejemplo, es una patología que a mí siempre me causa mucho, ¿no? Porque está como en mi lista de cosas que no quiero tener, ¿no? Claro, porque he vivido casos muy cercanos, muy, muy duros, y una patología que te, ¿no? limita mucho de ayer, ¿no? De ayer a hoy. Sí. Claro, vamos a detectar muy pronto pacientes con cifra de colesterol alta o tensión alta o los fumadores, pero ya hemos perdido antes, ¿no? Sí. Yo creo que nos estamos yendo ya Sí. a detectar pronto la patología, pero no a prevenirla. Y además, La obesidad, por ejemplo, ¿no? Me venía ahora, total. ¿no? El otro día veía una película que me encanta, Ujú. que la vi por primera vez con mis hijos, que es Capitán Fantastic, Ujú. de Viggo Mortensen. Ujú. Y bueno, ellos, es una familia que se crían en el campo, ¿no? Y por una situación muere su madre y tal, y lo llevan a la ciudad. Y ellos están en Estados Unidos. Y entonces los niños se quedan asombrados y dicen, ¿qué le pasa a esta gente, no? Dice, son todos muy gordos, ¿no? Se ve una imagen, ¿no? en un bar o en un Ujú. banco, tal. Son todos, claro, obesos de 150 kilos. Claro. Entonces, claro, entonces yo creo que
tenemos que evitar llegar a eso. Claro. No hagas una gastrectomía, te pongo un ejemplo un poco extremo, ¿no? O póngase ahora en medicamento para perder peso, ¿no? Vamos a evitar llegar ahí. Pero eso es prevención y eso viene desde el colegio, desde la medicina de familia, desde mucho antes. 100%, y además voy incluso un poco más allá. Y es que muchas veces creemos que las cosas simples generan poco impacto. Y no tiene por qué, no tiene por qué existir esa correlación, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no hace falta defender el papel de la alimentación. Vamos a poner, por ejemplo, alimentación y sueño en la recuperación de una patología. Cualquier patología. Volvemos a la de antes. Debo que sea una quinta de tobillo o una endocarditis. El papel de la alimentación y del sueño a lo mejor no es el núcleo en el momento agudo, ¿no? Está el antibiótico, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero son coadyuvantes, son aristas, ¿no? Planetas que orbitan alrededor del núcleo que suman, ¿no? Y que encima son fáciles de implementar y que te están dando un empujoncito, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, por ejemplo, pues estás en un hospital con un familiar, ¿no? Y cuántas veces te despiertan por la noche, por ejemplo, ¿no? O la alimentación muchas veces no es la más idónea. ¿Que eso te va a matar? No. ¿Que eso va a hacer que tu tratamiento de antibiótico no tenga efecto? No. Pero iba a decir otra palabra. Ostras, si lo hacemos bien, que no pasa, o sea, que sigue siendo el mismo esfuerzo, ¿no? Está generando un impacto positivo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no se hacen cosas simples que generan un impacto y que ayudan a ese tratamiento antibiótico, tratamiento de la 15 de tobillo, ¿no? Y son muy fáciles de hacer. Oye, pues vamos a intentar cuando entre la enfermera, el enfermero, el auxiliar de enfermería, en vez de encender la luz y que despierte allí a todo el personal, pues vamos a intentar otro mecanismo. Hemos llegado a la luna, ¿no? Es decir, que seguramente lo haya, ¿no? O sea que, no sé, creo que es un caballo de batalla, como hemos dicho antes de la educación, ¿no? El generar también un servicio de mejora de esos planetas que orbitan. Yo creo que son dos ejemplos muy buenos, ¿no? El tema del sueño, hay programas de, oye, vamos a respetar las horas, así de simple, ¿no? De implementarse en un hospital, respetar las horas de sueño del mediodía y de la noche, así de simple, ¿no? Yo cuando he estado, que he tenido a mis hijos en el hospital, me llamaba la atención, me decían, ¿no? Porque yo no lo había vivido hasta entonces. Desde las 7 de la mañana a las 7:30 entran 5 veces, ¿no? A ver qué diuresis, cuánta orina tiene, a ver la vía tal, a ver el termómetro, a ver, ostras, 5 veces, ¿no? Y tú estás ahí en un sillón, pues claro, estás en un sillón acompañando, tu mujer con la cesárea, que no se puede... Y dices, ostras, 7 de la mañana, yo entiendo que los turnos, que todo esto, pero también el paciente, ¿no? Que es importante el sanitario, la organización sanitaria, pero también hay que ver el paciente. Y otro ejemplo que tú ponías de la alimentación, lo habitual cuando uno está ingresado más de una semana es irte con menos peso. No solo por el momento agudo, que también, es decir, la pérdida de peso es tu cuerpo luchando, en mi caso no, en lo que yo veo, contra una infección aguda grave. Perfecto. Eso contribuye a la pérdida de peso. Pero después ahí, yo creo, ¿no? A pesar de que las dietas las hacen nutricionistas teóricamente y tal, pero cuando uno ve las bandejas de los hospitales, dices tú, aquí faltan calorías, ¿eh? Sí. Yo creo se está optimizando un montón de cosas importantes, pero muchas veces la base te da por perdido. Somos capaces de poner una máquina que mantiene la circulación, que se llama ECMO, ¿no? En este caso, una circulación extracorpórea mantenida a un paciente que no tiene capacidad de respirar por sí mismo y hacemos que respire durante una semana a través de una máquina. Y para merendar galletas. Efectivamente, y después, totalmente. Y después lo básico, yo creo que pero quizás es porque una parte de eso es que no se le da suficiente importancia. Por supuesto. Es decir, una parte no, en el último, una parte no, la claro, parte. es en el último antibiótico, ¿no? La duración, el ensayo, y después resulta que el paciente, ¿no? Mi madre, por ejemplo, cuando ingresaba, cuando estaba en la UCI, ¿no? Decía, ostras, es que aquí entra, ¿no? 18 personas, mira el monitor, ¿eh? Y nadie me pregunta cómo estoy. O si tengo dolor. Total. Nadie me ha preguntado si tengo dolor, ¿no? Están aquí 20.000 parámetros, 2 máquinas. Y dices tú, le has salvado la vida, pero probablemente con 15 kilos menos, ¿no? Sí. O con 10 kilos menos, con el ritmo circadiano. Nosotros asumimos como normal que los pacientes mayores cuando ingresan al hospital se desorienten. Y es verdad que hay una parte de normalidad. El paciente pierde su contacto con su casa, tiene un sitio que no conoce, pero hay una parte de respetar las horas de sueño, claro, ¿no? Si tú sigue habiendo habitaciones en mi hospital, habitaciones con 3 camas.
Si esas 3 camas te toca al lado un paciente que por lo que sea ¿no? está por la noche gritando o entra, sale con el familiar, tal cual, tú no respetas las horas de sueño y el abuelo, ¿no? El paciente mayor, se desorienta aún más. Claro. Es decir, pero entendemos como que es normal. Sí, mire usted, cuando no te preocupes, cuando tu padre vuelva a casa, volverá a estar normal. Coño, pues vamos a hacer, pero es súper complicado, ¿eh? Ya, qué pena. Tanto como reducir las camas del hospital, es decir, pasaría por ahí. Claro. Yo no digo tener habitaciones individuales, ¿no? Pero quizás la tendencia, que también en mi hospital, es a pasar a habitaciones de 2. Pero claro, por cada vez que haces eso, pierdes una cama. Y eso implica que ya no tienes una cama para ingresar paciente quirúrgico y tienes una lista de espera de 6 meses. Como complicadísimo. Claro, ese equilibrio, ¿no? Complicadísimo. ¿no? O la ratio de enfermería, ¿no? Sería mucho mejor si cada enfermero viera 3 pacientes. Claro, lo conocería perfectamente, sabría su medicación, pero, claro, eso implica duplicar la plantilla. No vamos a arreglar el sistema sanitario, así que vamos a otra cuestión. Me he aprendido para esta entrevista, pues una frase, ¿no? Que al final es a lo que te dedicas, ¿no? Tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso, ¿no? Que creo, según he estado bichando un poco, es un tratamiento bastante novedoso, ¿no? Y que tenemos la suerte, ¿no? De tenerlo en 2 hospitales aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, primera pregunta, a partir de ahora vamos a llamar TADE, ¿vale? Porque si no vamos a tardar 4 horas. Sí. Así que, lo primero de todo, ¿qué es este TADE? Sí, bueno, los programas de TADE se iniciaron en los años 70 y se iniciaron curiosamente en niños que tenían un problema pulmonar, que era fibrosis quística, y que requerían varios ciclos de antibióticos al año. Los pacientes son pacientes que tienen muchas infecciones respiratorias. Tenías a un niño ingresado 6 veces al año con pautas que entonces se hacían de 21 días. Y entonces alguien pensó, oye, pues, ¿por qué no se inició? ¿Por qué no le ponemos el antibiótico y que el niño se vaya a dormir a su casa? ¿No? Tan fácil como eso. Y al día siguiente vuelve a ponerse antibiótico. Entonces había pocos antibióticos por vía oral y casi todo era intravenoso. Después, el siguiente paso es, oye, ¿por qué no le ponemos el antibiótico en casa? Esto se fue desarrollando años 80, 90 y en nuestro país se desarrolló fundamentalmente a través de la hospitalización a domicilio. La hospitalización a domicilio es un programa un poco más integral que habitualmente llevan médicos de medicina interna y que hacen distintas funciones en casa. Pues puede ser desde control del dolor, desde transfusiones sanguíneas, tratamientos intravenosos, etcétera, ¿no? O cuidados paliativos, también lo incluye. Vale. El paciente que está en sus últimos días, que requiere una sedación paliativa y que, bueno, pues se acuerda con la familia, que yo estoy muy de acuerdo y es una de las cosas también que creo que se está perdiendo, ¿no? Todos tendemos a querer morir en el hospital y yo creo que si de verdad hubiera una medicina paliativa potente que nos diera seguridad, pues, habría más gente que terminaría su vida en casa, ¿no? De una forma un poco más natural. Y esto directamente lo hacía hospitalización a domicilio. Nosotros lo que hicimos fue la medicina de hospitalización a domicilio que existía en Sevilla no hacía tratamientos intravenosos, hacía subcutáneos, pero no intravenosos. Y entonces pues dijimos, oye, pues hay una oportunidad de implementar esto en nuestra provincia. Y a diferencia de lo que hay en otras provincias de España, yo creo que somos los únicos que solo hacemos antibióticos. Tenemos un programa de antibioterapia específico. Esto empezamos en 2012 y empezamos en el Virgen de Rocío, que es donde yo trabajaba entonces, y desde 2015 se implementó con el Macarena y lo coordinamos ahora desde Macarena. Y esto es lo que hacemos entonces, en resumen, es administrar tratamientos intravenosos, tratamientos solo y antibióticos, mejor dicho, antimicrobianos. Vale. La diferencia sería, bueno, que también antimicrobiano incluye antivirales, antibióticos y antifúngicos, es decir, frente a hongos, frente a bacterias y frente a virus. Hacemos antimicrobianos en el domicilio. Y esto, pues, lo que permite es, pues, hay veces que permite incluso evitar el ingreso. Es decir, contactan con nosotros desde una consulta. Este paciente requiere un tratamiento intravenoso por la circunstancia que sea y está suficientemente estable para estar en casa y directamente no tiene que ingresar o reducir la estancia. Pacientes, como decía, una infección grave, una endocarditis, que requiere entre 4 y 6 semanas de tratamiento antibiótico y que el paciente llega a una fase de estabilidad
habitualmente sobre el día 7 o 10, ¿no? Y que, ostras, le quedan, ¿no?, 4 semanas mirando una pared y paseando por el pasillo. Pues esta es la oportunidad de seleccionar a este paciente para poder hacer el antibiótico en casa. Que eso te quería preguntar, ¿cuáles son tanto las infecciones o patologías susceptibles de este tratamiento y también qué perfil de persona, no tanto relacionado con la patología, sino también relacionado con pues, las comorbilidades de esa persona o con la duración del tratamiento? ¿Cuáles son los perfiles así más? Claro. Yo, siempre que me preguntan un poco sobre el tipo de paciente que podemos tratar en un programa de TADE, la respuesta es ¿qué programa de TADE tienes? ¿Por qué? Porque hay programas de hospitalización a domicilio en España que incluso tienen la capacidad de ir al domicilio 24 horas al día. Es decir, si tú tienes capacidad de ir a casa del paciente a las 5 de la mañana porque está con dolor, oye, vas a poder atender a un paciente más grave, por decirlo así, o una situación más aguda del que yo puedo atender, que no tengo esa capacidad. Entonces, en función... El TADE siempre decimos que tiene que ser igual de seguro y eficiente que estar ingresado. Entonces, tú tienes que tener capacidad para dar respuesta en caso de incidencia. Claro. Entonces, en función de tus recursos, como decía, quien tiene una guardia de 24 horas, pues puede incluir pacientes más complejos o más graves, por decirlo así, del que hacemos nosotros. Y el perfil, un poco en nuestro caso, sería un paciente que ha alcanzado esa estabilidad clínica y que no requiere un cuidado hospitalario per se, más allá del antimicrobiano intravenoso, ¿no? Y teóricamente, cualquier patología puede tratarse en domicilio, cualquier patología infecciosa. Nosotros siempre nos preguntamos, nosotros tenemos un checklist que hacemos cuando vamos a incluir un paciente y uno de los primeros es, en nuestro objetivo de optimizar el tratamiento, es el paciente requiere un tratamiento antibiótico, porque hay veces que nos consultan, oye, este paciente para tratar en domicilio 10 días más, vemos al paciente, vemos la historia y dicen, no, que el paciente no necesita más antibiótico. Ah, genial. Vale. Podemos parar el antibiótico. Segunda opción, segunda posibilidad. ¿Existe un tratamiento antibiótico para esta infección en pastillas? Ah, pues resulta que sí, que existe. Pues nos ahorramos, ¿no? Es decir, estamos optimizando qué paciente llega al programa de TADE, porque las plazas son limitadas. Claro. Y también tener un paciente con una bomba, ¿no? En muchos casos, una bomba intravenosa, 24 horas al día conectado, si tenemos un antibiótico por boca, pues es contraproducente. Si estas dos respuestas han sido negativas y no hay una opción ni en pastillas, ni podemos parar el antibiótico, pues ya pasamos a tratar en domicilio. ¿Y cuáles son las infecciones más...? Ya digo, ¿De cualquier tipo de infección. Yo creo que, creo no. Las más frecuentes son infecciones de orina por microorganismos multiresistentes, es decir, pacientes que habitualmente ya han recibido muchos antibióticos a lo largo de su vida y que finalmente terminan teniendo, esto no siempre es así, pero es uno de los mayores condicionantes, ¿no? Haber tomado muchos antibióticos previos. Sí. Terminan teniendo una infección por un microorganismo en el que ya no tenemos opciones orales, habitualmente infecciones de orina, y lo que nos queda es la vía intravenosa. Y el segundo tipo de patologías más tratadas son infecciones abdominales, infecciones biliares, son también de las más frecuentes, infecciones de piel y parte blanda, menos frecuentemente, y infecciones graves como la infección endovascular, como la bacteriemia, que es una infección de la sangre, o la endocarditis, que es una infección en el miocardio o en la válvula del corazón. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto alcance tiene este dispositivo? Es decir, al final, pues aquí en Sevilla, ¿no? En Sevilla, que no sé cuánto, si cogéis provincia o si cogéis solo la capital, ¿qué alcance, qué recursos tenéis como dispositivo? Claro, nosotros es una limitación, la limitación geográfica es muy importante y también es un poco frustrante, es decir, porque hay pacientes a los que no podemos atender sencillamente porque viven en Carmona. Claro. Entonces, esto es así, pero es una realidad. Un enfermero, el tiempo que tarda ir a la Carmona y volver para poner un tratamiento intravenoso, pues dejaría de atender a otros pacientes. Entonces, tenemos un equilibrio de unos 20-25 kilómetros alrededor de la capital. Curiosamente, la semana pasada nos facilitaron 2 enfermeros más, con lo cual pudimos ampliar el número de pacientes que podemos tratar. ¿Vale? Que ahora están en torno a unos 20 pacientes de forma simultánea. Vale. Entonces, lo que hicimos fue, para intentar arreglar o mitigar esta limitación geográfica, inventamos un segundo programa
que es un hospital de día que está abierto 7 días a la semana, en el cual le decimos al paciente de Sierra Norte de Sevilla o de Carmona, mire usted, nosotros no podemos ir a su casa a cambiar el antibiótico cada 2 días o cada día. Pero si usted quiere, si viene aquí al hospital, nosotros le cambiamos la bomba y usted vuelve a su casa y no tiene que estar ingresado. Esa es la versión hospitalaria de nuestro programa, ¿no? Que también es bastante novedosa. Y otra de las vertientes que estamos explorando y que venimos utilizando en los últimos años mediante estudios, claro, porque el antibiótico tiene que mantenerse en unas condiciones de estabilidad. La temperatura le afecta mucho, la luz le afecta mucho, etcétera, ¿no? El antibiótico tiene que mantener sus propiedades para que sea de igual de efectivo. Entonces, hemos explorado esta estabilidad de los antibióticos. Lo que hemos dicho es, oye, hay antibióticos que se pueden recambiar, no administrar, recambiar cada 3 días. Entonces, ponemos todo el antibiótico de los 3 días, todas las dosis juntas, va en una mochila con una bomba y la bomba va programada. Entonces la bomba cada 6 horas o cada 8 horas se enciende y administra el antibiótico sin que el paciente tenga que hacer nada. Con esto podemos visitar al paciente cada 3 días o que el paciente venga a nuestro centro cada 3 días, pero esto nos permite atender más pacientes de forma simultánea. Qué buen recurso, la verdad que me parece muy bueno y de hecho lo hilo con la siguiente pregunta y es si crees que el futuro del sistema tiene que tender hacia un futuro más domiciliario, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tengo un familiar que también es fisioterapeuta en el sistema público, ¿vale? Y la fisioterapia es un ámbito clave para el tratamiento a domicilio, ¿no? De hecho, yo vengo de trabajar en Francia. En Francia, todos los fisioterapeutas autónomos trabajan todos a domicilio, ¿no? Y eso pues libera muchísimas listas de espera, porque hay muchas personas que dependen de un transporte público, y no hablo ya de un autobús, sino hablo de una ambulancia, ¿no? Para acudir, hospitalizaciones, una persona que tiene que venir a un hospital que está a 40 minutos de su casa a tratarse. Entonces, el que tú puedas ir, pues genera un beneficio tremendo, ¿no? Sin embargo, en Sevilla, hasta hace relativamente poco, hay una unidad móvil de fisioterapia para Sevilla capital. Es decir, no es imposible, ¿no? Hay una falta de profesionales tremendos, ¿no? ¿Tú crees que uno de los grandes retos de la medicina, de la salud, es llevarlo hacia un futuro más domiciliario? Claro, yo creo que sí. Yo no es una opinión propia, sino que además nosotros, yo me baso en la opinión de los pacientes, ¿no? Nosotros, a cada paciente que termina en este programa de TADE le pasamos una encuesta y uno de los ítems que ellos responden es: si tuvieras de nuevo una infección, ¿te gustaría volver a ser atendido en este programa? Y la otra pregunta es: ¿valora cómo se ha modificado tu calidad de vida respecto al ingreso, el tiempo que has estado ingresado, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Claro, el paciente en su casa es donde mejor está, ¿no? Y la recuperación, seguro que no tenemos escalas muy apropiadas, no tenemos mucha capacidad para valorar esto, pero seguro que eso influye, como decíamos antes, en la recuperación del paciente. Es decir, estar en su ambiente, comer lo que, ¿no? La comida que le gusta, dormir las horas que tiene que dormir en su cama, es decir, todo al final hace que el paciente evolucione más favorablemente. Y sí, pero yo creo que es una cuestión de recursos, ¿no? Es decir, todo esto requiere recursos. Nosotros, ya digo, por ejemplo, en el área de los programas de TADE, que es uno de los que yo trabajo, se han hecho muchísimos estudios, no tanto respecto a la calidad de vida, ya digo, pero sí respecto a lo económico, porque muchos de nuestros gestores son lo que les sirve para tomar decisiones, ¿no? Y hay decenas y decenas de artículos hechos de calidad que demuestran que estos programas ahorran dinero. Ahorran dinero porque una cama de un hospital es carísima. Yo creo que la gente no lo sabe, pero una cama de un hospital, depende del servicio en el que estés ingresado, va entre 300 y 1.200 euros al día. Y una cama de UCI, 3.000 euros al día. ¿Vale? Por paciente. Lógicamente, los pacientes de UCI no van a su casa. Pero digo, porque uno se haga la idea, ¿no? Cada día de ingreso. Ahí va el enfermero, va el celador, va todos los recursos que se dé, etcétera, ¿no? Entonces, y nosotros, el coste es de 60 euros al día por paciente en el domicilio. Entonces, tú haces cuenta, nosotros hacemos un informe trimestral y anual de lo que ahorra esto, y este programa en 10 años ha ahorrado 27 millones de euros. Solamente un programa limitado súper limitado, 15 pacientes
2 enfermeros y un médico a tiempo parcial, ¿no? Y un coche. Es decir, que algo súper básico, 27 millones de euros. Y ya digo, y esto está más que, pues no es solo nosotros, está más que publicado en Inglaterra, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Claro, cuanto más privado es el sistema sanitario, más mide cuánto le cuesta cada movimiento, ¿no? Entonces, en otros países está mucho más estudiado que en el nuestro, que también lo está. Y a pesar de ello, somos los únicos que hacemos este tipo de programa en Andalucía, específico para antimicrobianos. Para 15 personas. Para 15 pacientes. Ahora mismo estamos en 20, porque la semana pasada nos concedieron 2 enfermeros más, ¿no? 20 pacientes de forma simultánea. Pero ya digo, a nosotros hace unos años a mí me llamaron de la consejería, oye, ¿por qué no haces un protocolo para los que quieran empezar? Porque nosotros recibimos muchos correos de otros hospitales que quieren empezar, porque es verdad que esto está poco escrito de la práctica diaria, no hay mucho publicado cada vez más de resultados, pero no tanto de, oye, ¿cómo lo pongo en marcha? El proceso. Efectivamente, el proceso, cómo me coordino con farmacia, cómo me coordino, ¿no? con las enfermerías, ¿no? Y nos preguntan mucho, ¿no? Yo también, por supuesto, tuve que salir a formarme. Yo fui al Hospital de Cruces, que siempre le doy las gracias por haberme atendido, ¿no? Y recibí mucho esto y me dijeron, oye, escribe un protocolo para los que quieran empezar. Y yo dije, yo lo escribo. Es más, lo hicimos, ¿no? Lo hice yo de forma con varios compañeros. ¿Esto va a ir a un cajón? Es decir, ¿para qué se hace este protocolo? No, esto lo vamos a poner en marcha, lo queremos implementar. Y hay muchos intentos. El Hospital de Puerto Real quiere hacerlo, el Regional de Málaga lo está medio haciendo, Reina Sofía empezó hace unos años, pero todo es una visión muy a corto plazo. El gestor lo que ve es que tiene que contratar tiene que destinar 2, 3, 4 enfermeros más. Y el tiempo de un médico, que antes no lo tenía. Es decir, ese enfermero sale del hospital y lo pones en la calle, ¿no? A domicilio. Pero no estás viendo la otra parte. La cama la estás dejando libre para otro paciente. El paciente de urgencia puede subir a planta, ¿no? Más, por ejemplo, nosotros, a lo que me dedico, las infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son las infecciones que uno adquiere estando en el hospital. Sí. Habitualmente una infección de catéter, pues también una neumonía nosocomial. Hay distintos tipos. Eso no existe en el domicilio, por definición. Entonces, eso es algo muy difícil de cuantificar. ¿Cuánto vale una neumonía en un paciente que ingresa al hospital? ¿Y si fallece? ¿Cuánto vale eso? En fin, alguien que ingresa... Nosotros hemos tenido casos dramáticos, pacientes que ingresan por lo que sea, ¿no? Ingresan por un infarto de miocardio, tienen una infección de un catéter, hacen una endocarditis y fallecen. Por la endocarditis. Por la endocarditis. Es decir, un paciente que ingresa por un infarto de miocardio termina muriendo por una endocarditis. Por una infección que nosotros o el sistema dentro de la complejidad y de todo, ¿no? De intentar hacer lo mejor posible, esa complejidad del sistema sanitario tiene también consecuencias negativas. Entonces, ese paciente, si está en casa, no va a tener ese problema. No va a tener nunca una neumonía nosocomial. No va a tener... Entonces, esto es lo que hay que hacer. Estos números que hacen los gestores tienen que tener también en cuenta las infecciones que se evitan, la calidad de vida del paciente, la incorporación pronta al trabajo, claro, las camas, todo eso, que no siempre es fácil de poner el numerito, pues yo digo, pero debería pesar para ponerlo en marcha, ¿no? Y este sistema, y les cuesta muchísimo, ¿eh? Y compañeros que quieren iniciarlo, lo que le dicen es que, mira, no tengo 2 enfermeros más. Ya, pero es que esto te das cuenta de lo que supone, ¿no? Que tú me des 2 enfermeros o que tú destines 2 enfermeros de esto, supone que el paciente que está esperando 3 días en observación una cama para subir a planta, perdón, una cama para subir a planta, pues sube en 12 horas, porque el otro se ha ido a domicilio. No tengo 2 enfermeros más. Cuando las listas de bolsa y todo esto, tienes allí a cientos. Pero bueno, esto nos metemos en otro que nos da para otro podcast y no podemos. A ver si hay alguien que ojalá, ¿no? Que nos esté escuchando que tome este tipo de decisiones y en vez de... Yo sé que hay intentos, ¿eh? De verdad que muchas veces nos ponemos como el gestor, el demonio y no, pero bueno, en vez de sentirse... Que administradores de un valor, ¿no? De unos recursos económicos limitados, ¿no? Que siempre tienen a alguien por encima y siempre tienen a alguien por encima. Por supuesto. Pero y siempre hay un programa que lo merece más, hay que tomar decisiones, ¿no? Oye, ¿qué le doy el dinero? Lo que hablamos antes, ¿no? ¿A la prevención del ictus o al tratamiento hospitalario? El dinero es limitado y los recursos son limitados. Pero dicho esto, ya digo, estos programas están
súper demostrado de que Por eso, ahorran, por eso ahorran. te digo que, y perdona que te corte, Sí, pero sí, 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 sí. si hay alguien que nos está escuchando que toma estas decisiones, ojalá Sí, que lleguemos a tanto, pero que a lo mejor está, en vez de estar incentivado por las necesidades del profesional y del paciente, pues a lo mejor está incentivado por decir, ostras, que esto no estamos ahorrando dinero, ¿no? Pues mira, claro, ojalá sea eso, ¿no? total. El caballo de Sí, Troya, ¿no? sí, Para sí, que sí, sí. entre el TADE hasta en todas las casas posibles, ¿no? Totalmente. Mira, he dejado para la última sección una cosa que a mí me encanta y me interesa mucho, que está en tu currículum, ¿no? Que eres Ujú, profesor, ¿no? De medicina en ujú. la Universidad de Sevilla, algo que bajo mi punto de vista tiene muchísimo prestigio, ¿vale? Así que te enhorabuena. Sí. En primer lugar, es desde que tú sales, ¿no? De la carrera hasta hoy, ¿no? Han Ujú, pasado 13 años, sí. ¿no? Bueno, 13 años desde que terminé la La especialidad, especialidad, vale. a 5 años, o sea, 18 años. 18 años, Hace no, 18 meses. redondeamos 20 Hace años. 18 Me hace años, más viejo, ¿no? sí, 20 sí, años. sí. ¿Qué ha cambiado para ti desde que tú eras estudiante hasta que ahora eres profesor en el temario? Yo creo que en el temario podríamos decir, quizás en la forma en la que se imparte, no tanto en el temario. El temario de medicina es bastante estático, yo creo que es muy mejorable, ¿no? Hablábamos de toda la parte de relación con el paciente, relación con los cuidados paliativos, relación con la muerte, relación... Todo eso sigue sin estar hasta donde yo sé. Todo Ujú, eso es muy mejorable, ¿no? El temario sigue siendo, yo creo, muy teórico, muy... los primeros años son muy de fisiología, de cómo funciona esto, cómo funciona el organismo, y después, oye, las patologías, básicamente, vamos a hacer así. ujú, Después hay sí, muchas sí. otras cosas, ¿no? La tenemos desde medicina legal hasta hidrología. Es decir, que hay asignaturas de muy distintas. Y lo que te decía, el temario ha cambiado un poco. Yo creo que sí la forma en la que nos relacionamos con los estudiantes. Yo creo que antes era mucho más vertical. El catedrático, ¿no? Era ese profesor que venía y prácticamente daba su clase y ponía las diapositivas. Yo recuerdo una transparencia, ni siquiera era, ¿no? Ni siquiera había PowerPoint, sino que era una transparencia y aquello tú copiabas y tenías poco acceso a él. Yo creo que eso sí hemos mejorado mucho, cómo nos relacionamos con los profesores mucho más cercanos y después unas clases mucho más interactivas, creo yo. Se trabajan muchísimo los casos prácticos, se trabaja muchísimo que el estudiante prepare cosas, sobre todo grupales, ¿no? Con casos clínicos y los cuente delante de sus compañeros bajo la supervisión del profesor. Como decía, los exámenes de COE, que son situaciones simuladas con actores, ¿no? En la que el estudiante entra y se enfrenta a algo que se lo va a encontrar 1 año, 2 años después en urgencias, ¿no? Pero Claro. le prepara a esa situación. Y después la forma, y también, bueno, también hacemos clases simuladas con los muñecos estos que están conectados a distintos sensores y que van, Ujú, él va viendo las constantes del paciente y va cambiando una situación dinámica en la que él tiene que reaccionar y tiene que saber cómo coordinar a un equipo, ¿no? Al ujú. enfermero, al resto de compañeros. Yo creo que en eso sí, sí hemos mejorado mucho. Y, y yo también diría, yo desde que soy profesor y cuando, sobre todo en estas clases prácticas, intento aportar algo en la forma en la que el estudiante se relaciona con el paciente. Son cosas tan, que esas cosas no vienen en los libros, como decíamos, ¿no? Pero son cosas tan básicas como yo muchas veces, ellos hacen una situación simulada y después le digo, ¿no te has presentado? ¿No? Oye, soy tal y vengo de tal especialidad, ¿no? Y me han llamado porque no te has presentado. ¿Te has fijado, por ejemplo, que en ningún momento has mirado al paciente? ¿Te has fijado que no lo has tocado? ¿Te has fijado que esa forma en la que el médico se relaciona con el paciente y que yo creo que se está perdiendo, ¿no? Esa que hablábamos antes, ¿no? Y muchas veces se sorprenden, o sea, pues es verdad, pues ni siquiera, ¿no? Ni siquiera he dicho quién soy ni a qué vengo, ¿no? O le has Claro. pedido permiso para tocarlo. Las dos cosas, ¿no? Es decir, Ujú. mire usted, le voy a explorar, le voy a quitar la camisa y tal, ¿no? Y ¿le parece bien? Pues sí, le parece bien. O le voy a tocarle el abdomen, pues sí, pues. ¿No? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo está viendo usted ¿no? Ujú. La exploración le duele, no le duele? Esa interacción, el estudiante no está acostumbrado a eso y es como una barrera que yo creo que ya en los últimos años se está reduciendo. De todas formas, según he entendido,
no es ninguna asignatura, ¿no? Sino es un poco más pues predisposición por parte del docente, en este caso Sí, por tu sí, parte. sí, A lo sí, sí, mejor sí, sí. en el aula de al lado se sigue un poco igual, Ujú. pero eh, ya medio me has respondido a la pregunta y me gustaría que te medio mojaras. No te voy a decir mojarte entero, ahora vas a entender por qué. ¿Tú crees que hay alguna asignatura en estos 5 o 6 años, ¿no? Más el famoso MIR y todo esto, que tú cambiarías, por ejemplo, por una asignatura como esta de gestión del paciente, gestión emocional, preparación para la muerte, etcétera? ¿Tú crees que podría haber un intercambio, aunque no me digas esa asignatura que te sobre, Sí. porque seguramente hay algún profesor que entienda que yo? Sí, no, yo creo que de las es una carrera larga, de 6 años, entonces yo creo que de las asignaturas que se hacen en el primer, tercer año, que son muy básicas, yo creo que ahí quizás nos hemos quedado demasiado anclados en esa fisiología, en esa parte, ¿no? Muy teórica, que es importante, ¿eh? Después para saber cómo actúa un fármaco o para saber cómo un paciente tiene una patología, es importante conocer la parte esta inicial. Pero yo creo que sí es algo recortable de esos dos primeros años. Hay asignaturas que se podían reducir y, por supuesto, en los últimos, igual que damos medicina legal, ¿no? Me parece una asignatura muy útil y quizás con la que no queremos ver, ¿no? La parte esta de las autopsias, ¿no? Pero a mí me falta lo que decía, ¿no? La parte humana, la parte esa de ver al paciente como un todo, que es lo que es, ¿no? Y Claro. sobre todo también, y cómo nosotros nos manejamos con esas situaciones, ¿no? Nos enseñan cómo debemos curar, por decir, o cómo hacer lo mejor posible para curar, pero cuando las cosas van mal, ¿qué hacemos, no? Esos cuidados paliativos o ese acompañamiento en el final de la vida, yo eso, en la carrera que yo sepa, no se enseña, ¿no? Y sobre todo porque, Y donde hay, ¿no? Donde hay enfermedad hay muerte, ¿no? Y es claro, como que la claro. muerte es el fracaso y la muerte es lo que ya, donde ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya el paciente en los últimos días se le seda y ese acompañamiento, bueno, yo creo que quizá en pediatría, quizá está más desarrollada, ¿no? El tema de los cuidados paliativos, ¿no? Ese acompañamiento. Yo he hecho algún curso con pediatras de paliativo y me parecía que sí, que ahí estaba mucho más desarrollado el hecho de acompañar al pequeño en eso, ¿no? Esa última etapa de su vida que pueden ser meses o que pueden ser días, ¿no? Y, por supuesto es distinto al adulto, ¿no? Depende además si la concepción de la muerte, pero bueno, me parece que está más desarrollado, ¿no? Que en el adulto, sobre todo en el adulto en el que la muerte es relativamente esperable, ¿no? Para el adulto mayor, me parece que hay mucho trabajo que hacer, tanto cómo nos relacionamos con el paciente, como cómo vive el sanitario ese fallecimiento, ¿no? O ese fracaso a veces que, ¿no? Que pensamos que es de la medicina, ¿no? Pues incentivamos también. Si hay otra persona que nos esté, a lo mejor el mismo, que nos está escuchando, que también es Estaría muy bien. empleado, ¿no? Y que Estaría muy gestiona bien. el sistema educativo de medicina, pues que meta una asignatura de gestión humana y Sin contexto y todo duda. este tipo de cosas. Sobre todo porque hay muchas cosas seguro que tú has estudiado y también por la forma en la que se estudia, ¿no? Que parece que está cambiando según me estás Ujú. diciendo, ¿no? Pero que tú has estudiado en primero que no te acuerdas, es imposible, sino que Totalmente. lo vas a reaprender Ujú. trabajando, ¿no? Sí, Entonces, ostras, pues que haya cabida para todo esto, ¿no? sí. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de estos años de profesor? Pues en los años que llevo de profesor, probablemente lo que más me enriquece es poder conocer o poder tener relación con los estudiantes que después voy a terminar viendo en el hospital. Es Ujú, decir, poder relacionarme con ellos y poder modificar esas carencias que yo creo que tenía esa universidad estática y vertical y ver cómo después llegan como estudiantes, después serán residentes ujú. y ver esa progresión. Yo creo que es lo que más me llena más que la parte teórica que quizás ya tenía antes, porque por la Ujú. investigación y tal, con relativamente frecuencia hago charlas o hago intervenciones en congreso, eso no me llena tanto, sino como ver esa evolución de los estudiantes hasta que son médicos.
Estamos terminando y siempre termino con la misma pregunta, ¿vale? Que es si nos puedes recomendar algún autor, algún libro, algún podcast del que tú aprendas, de que te haya generado algo de impacto. eh, si es del mundo de la salud, de la medicina, pues oye, fantástico. Tampoco vais a recomendar un estudio científico, por favor. Pero de lo que sea. Si quieres que sea una novela que te gustó mucho de pequeño y es Harry Potter y la cámara secreta, pues oye, para adelante. Cuéntame. Pues mira, quería recomendarte. Últimamente escucho, como decía, desde hace un año aproximadamente tengo acúfenos, ¿no? Y con cierta frecuencia lo paso mal en el silencio sobre todo en el silencio de mi casa, ¿no? Y he estado escuchando mucho a una compañera, que es un podcast que hace ella, que se llama Cosas que dan cuerda a la vida, ¿no? Y que es una chica colombiana que se formó como abogada, pero que ha terminado trabajando como terapeuta, ¿no? Hicimos la formación de que estar juntos y que a mí me gusta mucho ese informe, esa capacidad que tiene holística de acercarse a la persona, ¿no? Y habla de los miedos, habla de muchísimos temas y además hace mucha referencia bibliográfica, mucha referencia de autores y me parece muy espontánea y sobre todo eso, ¿no? Esta visión holística del paciente que compartimos durante la formación que hicimos juntos y ahora me gusta escucharla, además la forma que tiene de hablar, ¿no? Es muy melosa. Carolina Chabate se llama y me encanta, ¿no? Y además a mí me tapa el acúfeno. Que es lo más importante, ¿no? No, pero la recomiendo porque es una persona con mucha valía y que me parece que hace un enfoque muy importante. Qué bien, pues Sí, también proponemos perfecto. a los oyentes. Eduardo, muchísimas gracias Muchas gracias a ti por la oportunidad. acudir, por darnos Aquí. tantísimo conocimiento. Yo personalmente he aprendido un mogollón, porque además de un sector muy nicho, como decíamos, y me llevo un montón de aprendizajes, así que muchísimas gracias. Ojalá nos vemos en el futuro. Muy bien, perfecto. Gracias a ti porque me ha gustado, me hacía mucha ilusión estar aquí, sobre todo en un formato tan distinto al que hago habitualmente, sin nada preparado y fuera de mis temas de los que sé un poquito más. Así que gracias por invitarme.